Ya chicos, vamos a ir comenzando. Un momento. Ya. ¿Me confirman si se ve la pantalla, si se escucha bien, por favor? Se escucha, pero al menos yo no veo. Ah, yo sí veo. ¿Sí? Bueno. ¿Sí lo ven? A mí recién me está cargando. Ya me apareció, lo siento. No te preocupes. Ya, bueno, esa es su asesoría 2. Como les había comentado, vamos a ver cuello parietal 1 y 2. Sí, cuello parietal 1, súper sencillo, músculos, muchas cosas en las que ya han visto en Anato 1. Músculos, lo importante es de dónde a dónde va, ¿ok? Que lo sepan reconocer. Y acá los nombres son sencillos, el mismo nombre les va a decir de dónde a dónde va cada músculo, ¿ok? Y bueno, los triángulos, que es sencillo, importante. Para aprendérselo, lo recomendable, bueno, lo que yo les recomiendo es que lo dibujen, ¿ok? Yo, por ejemplo, acá les pongo estos cuadritos, sencillo para que se acuerden, ¿sí? Porque si no, a memoria todos, es complicado porque son varios, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver cuello, el cual, bueno, representa la transición entre, obviamente, la cabeza y el tórax. Definición sencilla, ¿ok? Va a presentar distintos límites. Tiene un límite superior o proximal y un límite inferior o distal. En este caso, a ver si me carga, porque esto se pone medio lento, ya. Este es el límite superior, ¿ok? Se va a hacer desde el rafe mentoniano, ¿ok? Desde acá, sigue por el borde inferior de la mandíbula, llega hasta el ángulo de la mandíbula, y de acá, esto es ángulo de la mandíbula o gonion, ¿ok? El gonion es un punto craniométrico que lo vamos a ver después en neuro. ¿Ok? Desde acá crea una línea imaginaria hasta la apófisis mastoidea, una línea gonio-mastoidea, ¿ok? Y sigue hasta la protuberancia occipital externa, y de ahí vas a ir por el otro lado hacia lo mismo, ¿sí? Da la vuelta. Esto es el límite superior. ¿Ok? De nuevo, rafe mentoniano, borde inferior de la mandíbula, gonion, línea imaginaria gonio-mastoidea, ¿ok? Apófisis mastoides. De acá se va a eh, a la occipital externa, protuberancia occipital externa, y de acá vuelve a regresar y da la vuelta, ¿sí? Ese es todo su límite superior. Como límite inferior o distal, vamos a tener a la escotadura yugular, ¿ok? Escotadura yugular, un momento, puntero, ya, miren, acá sí, escotadura yugular, el relieve clavicular y el acromio, ¿ok? Luego por el otro lado vemos a la espina del omóplato, la espina de la escápula, lo mismo. Y de acá se crea nuevamente una línea imaginaria, la línea acromio vertebral, ¿sí? Acromio vertebral. Específicamente a la apófisis espinosa de C7, ¿sí? Apófisis espinosa. Ese es su límite inferior o distal. Ahora, este cuello va a estar dividido en dos regiones, una región anterior y una región posterior, ¿ok? Esa es la nuca. Esto creo que, me parece que lo he visto en el Anato 1, los músculos de la nuca, ¿sí? O si no, entonces se verá en las próximas clases. No recuerdo cómo está estructurada esa parte. Pero bueno, región posterior, región anterior. La región anterior se divide a su vez en visceral, ¿ok? Donde vamos a tener la tráquea, tiroides, etcétera, etcétera, y parietal, compuesta por músculos. ¿Ok? A su vez, esta parietal se va a dividir por el esternocleidomastoideo, que es este músculo enorme que vemos acá. ¿Ok? Se divide por el esternocleidomastoideo en una región anterior, que sería esta de acá, región anterior y región lateral. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, ¿todo claro? Sencillo hasta acá, ¿verdad? ¿Todo claro? Sí, bueno, ya. Entonces,
Los músculos, como lo han visto hasta el cansancio en anatomía 1, siempre van a tener capas, por así decirlo, ¿ok? Tenemos a la piel, tejido celular subcutáneo, tenemos fascias, de ahí viene la capa muscular y después vemos los vasos y nervios profundos. Acá va a ser lo mismo. En los hombres, en la piel vamos a ver también lo que serían los folículos pilosos para los que tienen barba. Yo no tengo, pero bueno, para los que tienen, hay folículos pilosos más desarrollados, un tejido celular subcutáneo donde vamos a encontrar grasita abundante, ¿no? La papada, todo eso. Entonces, eso es lo que podemos encontrar en estos planos de disección, ¿ok? La región anterior. Entonces, empezando con la región anterior, tenemos el tejido celular subcutáneo, ¿ok? Donde encontramos al platisma o platismamioides que le ponen en la cátedra, pero normalmente se encuentra como nombre de platisma. Es esto que vemos por acá enorme, ¿ok? Que tiene una inserción proximal en el borde inferior de la mandíbula, ¿ok? Por acá, ¿no? Borde inferior de la mandíbula y de forma distal se va a insertar, como ven, en el tejido celular subcutáneo de la región subclavicular, ¿ok? Se mezcla acá con el tejido celular subcutáneo. ¿Cuál va a ser la función de esto? Va a deprimir la comisura labial, ¿ok? Hace función en la tristeza. Deprime la comisura labial. Comisura labial es el labio aquí, ¿ok? Para los que hacen puchero, así. De ahí va a estar inervado por el nervio cervical, ramo del nervio facial, ¿ok? ¿Qué más vamos a encontrar en el tejido celular subcutáneo? A esta altura vamos a encontrar también las venas jugulares anteriores, que son las que están por acá con el número 1, ¿ok? Venas jugulares anteriores, que se van a originar de la vena suprayoidea y estas terminan a su vez en la vena subclavia. Luego tenemos por acá con el número 2 a las venas jugulares externas, ¿ok? Venas jugulares externas que se originan de la vena maxilar, ¿ok? Vena maxilar interna sumado a la vena temporal superficial que terminan también en la vena subclavia, ¿sí? Ahora, a este nivel vamos a tener un plexo cervical, ¿ok? Este plexo cervical se divide en profundo, que son ramos musculares, para inervar a los músculos de esta región, y un ramo superficial, ¿ok? Ramo superficial que se va a la piel del cuello. Entonces, bueno, cabe resaltar que todos estos músculos van a estar en relación con el músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Que sería todo lo que está acá, ¿ok? Todo esto, esternocleidomastoideo, de color naranjita. Entonces, empezamos. Recuerden todos en relación con el esternocleidomastoideo. Entonces, por ejemplo, ¿no? El primero sería el occipital menor, ¿ok? El occipital menor va a comenzar desde C2, como ven acá, que está acá de color morado, ¿ok? Empieza desde C2 y va a ascender por la cara lateral, ¿ok? Asciende por la cara lateral del esternocleidomastoideo, ¿ok? Asciende por la cara lateral del esternocleidomastoideo y se dice que va a inervar lo que sería igual la piel del cuello, ¿sí? Todos estos son para la piel de la región del cuello. Luego tenemos al auricular mayor. El auricular mayor viene de C2 y C3, ¿ok? Es el que está acá de color medio fucsia, ¿sí? Viene de C2 y C3. Ahora, lo que hace el auricular mayor es que asciende cruzando de manera oblicua, como ven acá, asciende de manera oblicua y cruza al esternocleidomastoideo. Como es auricular, esto se va a ir al pabellón de la oreja, ¿sí? Auricular, pabellón de la oreja, lo pueden relacionar de esa forma. Seguimos, tenemos al cervical transverso, que viene de C2 y C3. Es muy notorio ya que cruza horizontalmente al esternocleidomastoideo, ¿sí? Lo cruza horizontalmente. Por último, tenemos a los supraclaviculares, ¿sí? Estos van a descender. Los supraclaviculares, que son 3 ramitos, ¿ok? Si hemos dicho que el occipital menor asciende por el lado lateral,
significa que esto sería medial, ¿no? Teniendo entonces un ramo medial, un ramo intermedio y un ramo lateral. ¿Ok? Sencillo. ¿Alguna pregunta de esto? Ok. Entonces, vamos a ver el cuello lateral, ¿sí? La región lateral del cuello. Tiene límites también, ¿sí? En este caso, los límites se van a repetir mucho. Tendríamos hacia anterior, esto recuerden es el esternocleidomastoideo, ¿ok? Entonces, lo que vamos a tener como límite anterior es el borde posterior del esternocleidomastoideo, ¿ok? Borde posterior del esternocleidomastoideo. Como límite posterior tenemos al trapecio, que es el musculito que se ve por acá, ¿ok? El trapecio. Y como límite distal o especie de límite inferior vamos a tener a la clavícula, ¿ok? Todo esto sería su triángulo lateral, ¿ok? Y este triángulo lateral se va a dividir a su vez en distintos triángulos por el vientre inferior del homoyoideo, ¿sí? En un triángulo occipital y un triángulo supraclavicular. El vientre inferior del homoyoideo es el que se ve por acá, este de acá, ¿sí? Este sería el inferior y este sería el superior, que lo vamos a ver en un rato, ¿ok? Homoyoideo. Entonces, empezamos con los triángulos. Tenemos un triángulo occipital, ¿ok? Un triángulo occipital donde tenemos como límite igual al trapecio por acá, ¿ok? Trapecio, esternocleidomastoideo y el vientre inferior del homoyoideo, ¿sí? Quedaría así su triángulo. Entonces, en ese triángulo, ¿qué vamos a tener como contenido? Tenemos por acá al nervio espinal con la letra A, ¿ok? Nervio espinal. Con la letra B, por acá abajo, ¿ok? Con la letra B tenemos a la arteria cervical transversa superficial, ¿ok? Luego con la letra C tenemos acá un músculo que es el elevador de la escápula. Músculo elevador de la escápula, de ahí sigue el escaleno posterior, el escaleno medio, ¿ok? El escaleno medio, y con la letra F, por acá arriba, tenemos al músculo esplenio, ¿sí? Músculo esplenio. Y esto que les dice la letra G es el plexo cervical superficial, que lo hemos visto hace un momento, ¿sí? Se ubicaría de este lado. Luego, siguiendo con los triángulos, tenemos al triángulo supraclavicular, ¿ok? Límites se repiten, ¿ok? Tenemos vientre inferior del homoyoideo, al esternocleidomastoideo y a la clavícula, ¿sí? Contenido, los troncos del plexo braquial, que esto lo han visto importantísimo en Anato 1, ¿ok? Plexo braquial, arteria subclavia y el escaleno anterior. Siempre cuando vean plexo braquial va a estar acompañado de la subclavia, ¿sí? Plexo braquial, subclavia, escaleno anterior, ¿ok? Eso es todo por acá. Entonces, les repito, vientre inferior del homoyoideo va a ser el límite superior, luego tenemos anterior al esternocleidomastoideo e inferior a la clavícula. Contenido, plexo braquial, subclavia y músculo escaleno anterior. Luego tenemos un triángulo de los escalenos, ¿ok? Triángulo de los escalenos formado por el escaleno posterior por acá, escaleno medio y el escaleno anterior, ¿ok? Más o menos es así, ¿sí? Escaleno posterior, medio, anterior. Y con la primera costilla como si fuera una especie de piso, ¿ok? Primera costilla. Contenido, vemos por acá lo mismo, plexo braquial, ya les dije que siempre acompañado con la subclavia, ¿sí? Troncos del plexo braquial, que se ve bonito por acá, con la subclavia. Hasta ahí es región lateral del cuello. ¿Alguna pregunta de eso? Les repito, ¿algún triángulo?
¿Se entiende? ¿Todo bien? Ok. Entonces, región anterior del cuello. La región anterior del cuello tiene límites igual, donde vamos a encontrar al borde inferior de la mandíbula, ¿ok? Borde inferior de la mandíbula, la horquilla esternal por acá, ¿ok? Y los bordes anteriores del esternocleidomastoideo, ¿sí? Quedaría de esta forma. Borde inferior de la mandíbula, bordes anteriores del esternocleidomastoideo y la horquilla esternal. Son los límites de la región anterior del cuello. Vamos a encontrar triángulos también. ¿Ok? En este caso, vamos a tener primero al triángulo carotídeo, en el cual tenemos como límite al músculo esternocleidomastoideo, al vientre superior del homoioideo, ¿ok? Que es este, ¿sí? Recuerden, vientre superior, vientre inferior, ¿ok? En este caso, solamente como límite, vientre superior, ¿sí? Entonces, esternocleidomastoideo, vientre superior del homoioideo y el vientre posterior del digástrico. El digástrico es el músculo que está acá, de ahí lo vamos a ver igual. Tiene un vientre posterior y un vientre anterior, ¿ok? En este caso solamente serviría como límite el vientre posterior, ¿ok? Entonces, de nuevo, tenemos como límite el triángulo carotídeo, esternocleidomastoideo, vientre superior del homoioideo y el vientre posterior del digástrico. ¿Ok? Contenido, si es obviamente triángulo carotídeo, vamos a tener en este caso a la arteria carótida. ¿Ok? Arteria carótida. Además tenemos a la arteria tiroidea superior y a la arteria facial ya más superior. Ahora, algo importante que suelen preguntar en este tema, en este triángulo, es que la arteria, la carótida da varios ramos, ¿sí? En el cual podemos encontrar la tiroidea superior, la facial, que es la que está por acá, ¿ok? Facial, lingual, faringe inferior y occipital. La única que no pertenece al triángulo, que no está dentro del triángulo, es la auricular posterior. ¿Ok? Ya que evidentemente acá estamos viendo una vista más anterior, lo otro estaría más profundo y no pertenece a este triángulo, ¿sí? Entonces, si les preguntan qué ramo de la carótida externa no pertenece al triángulo carotídeo, es auricular posterior, ¿ok? Esa es pregunta de parcial o de pasitos. Seguimos con el triángulo digástrico, formado por el vientre anterior del digástrico que les había señalado que estaba por acá, ¿ok? Vientre anterior del digástrico y el vientre posterior del digástrico, ¿sí? Más o menos de esta forma. Sumado al borde inferior de la mandíbula, que lo vemos por acá con el número 3, creando su triángulo más o menos de esta forma, ¿ok? A ver, sí, por ahí. Entonces, tenemos como contenido en este caso a la arteria facial por acá, ¿ok? Arteria facial, la glándula submaxilar, que es esta enorme que vemos por acá con la letra B, glándula submaxilar, y al doceavo par craneal, ¿ok? El doceavo par craneal es el hipogloso, estamos hablando de mandíbula, de boca en este caso, lo más lógico, un nervio que esté por ahí como para que lo relacionen, el hipogloso, ¿ok? Doceavo par craneal. Eso sería todo en este caso, ¿sí? Les repito, vientre anterior del digástrico, vientre posterior del digástrico como límites junto con el borde inferior de la mandíbula. Contenido, arteria facial, glándula submaxilar y el doceavo par craneal. ¿Ok? Luego sigue el triángulo submentoniano, el cual va a estar conformado por los músculos digástricos, ¿ok? Específicamente el vientre anterior a ambos lados. ¿Ok? Vientre anterior del digástrico a ambos lados y como límite inferior
tenemos al hueso hioides, ¿sí? Quedando de esta forma su triángulo, ¿ok? Vientre anterior del digástrico a ambos lados y de manera inferior el hueso hioides, ¿ok? Contenido de esto es el grupo linfonodal 1A, ¿sí? No hay mayor contenido acá. Hasta acá, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta? Estoy yendo muy rápido. Les repito algo. ¿Todo bien entonces, chicos? Ok. Seguimos con triángulo muscular. En este caso se traza una línea media. Ok, línea media. Lo cual nos va a dar como límites, miren, la línea media hacia medial. Ok. El vientre superior del homoioideo. El vientre superior, acá. Vientre superior del homoioideo. El esternocleidoideo, que es el número 2 de acá. ¿Ok? Y el esternocleidomastoideo, quedando su triángulo de esta forma. Contenido, vamos a tener laringe, que bueno, no se ve de esta forma, no, en esta imagen, pero tenemos laringe, tenemos tráquea, ¿ok? La tráquea, y el músculo esternotiroideo, con la letra C, que es el musculito que está por acá, esternotiroideo. Además, a esta altura también estaría la glándula tiroides. ¿Ok? Entonces, triángulo muscular, límites, línea media, músculo esternocleidomastoideo y el vientre superior del homoioideo, ¿ok? Junto con el esternocleidoioideo con el número 2 por acá, ¿ok? Esternocleidoioideo. Contenido, laringe, tráquea, laringe, tráquea, el músculo esternotiroideo que está por acá abajo y la glándula tiroides que también estaría a este nivel, ¿ok? Por último, tenemos al rombo y la traqueostomía. Este famoso rombo, de repente lo han visto en películas de acción, qué sé yo, que donde le meten un lapicero a una persona que está en el piso para que pueda respirar o algo. Bueno, eso es rombo de la traqueostomía. Sí, el rombo de la traqueostomía tiene como límite superior o vértice al cuerpo del hioides, ¿ok? Cuerpo del hioides. Inferior tenemos por acá al esternón, ¿ok? Esternón. Luego vamos a tener al externo tiroideo a ambos lados, ¿ok? Externo tiroideo a ambos lados, y al esternocleidoioideo, que está acá con el número 1, ¿sí? Este sería su rombo, ¿ok? De nuevo, límite superior, cuerpo de helioides. Límite inferior, esternón. Lateralmente, a ambos lados, vamos a tener al esternotiroideo por acá con el número 2 y al esternocleidoioideo por acá con el número 1, ¿sí? Más superior. ¿Cuál es el contenido de esto? Los anillos traqueales y el istmo de la glándula tiroides. ¿Ok? Anillos traqueales e istmo de la glándula tiroides como contenido. Hasta ahí todo claro con triángulos, les repito alguno. Con esto pasamos a músculos. Está claro. Gracias. Ya, entonces vamos a ver músculos ahora. Se van a dividir en dos partes, ¿ok? Recuerden que está el hueso hioides. El hueso hioides tiene un cuerpo y unas astas. Las astas del hioides van a dividirme el cuello en una región suprahioidea y una región infrahioidea, en la cual vamos a tener músculos que ya hemos estado mencionando. En la región suprahioidea tenemos al digástrico, ¿ok? Digástrico que está por acá, anterior, posterior, ¿ok? Digástrico. Tenemos al estiloioideo, al miloioideo, que es este grande por acá, que es el piso de la boca, que lo vamos a ver en un momento, al genioideo y al hiogloso, que son más posteriores. ¿Ok?
La región infrahioidea vamos a tener primer y segundo plano. En el primer plano tenemos al esternocleido hioideo, ¿ok? Esternocleido-hioideo, homohioideo, y en el segundo plano, esternotiroideo y el tirohioideo. Parecen nombres complicados, pero les va a ayudar muchísimo saber que para inserción, origen y todo eso, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esternocleido-hioideo, ¿va desde dónde? Desde el esternón hasta el hioide, por ejemplo. Los nombres les va a ayudar a asociar las cosas. Vamos a ver en orden entonces, ¿ok? En la región suprahioidea primero tenemos al músculo digástrico, que es el rojito por acá. Músculo digástrico. Tiene un vientre anterior y un vientre posterior, ¿ok? El vientre anterior empieza por acá en la fosa digástrica de la mandíbula, ¿ok? En el cuerpo de la mandíbula, y se va hasta el tendón intermedio. El tendón intermedio es la unión del vientre anterior con el posterior, ¿ok? Entonces va desde la fosa digástrica de la mandíbula hasta el tendón intermedio. El vientre posterior va a empezar entonces en el tendón intermedio y se va a la ranura digástrica de la apófisis mastoides que estaría por acá, ¿sí? Ranura digástrica de la apófisis mastoides. Y este tendón intermedio se va a insertar en el cuerpo del hioides, ¿ok? Por acá estaría el hueso hioides, ¿sí? Luego, esto va a estar inervado el vientre anterior por el nervio miloioideo y el vientre posterior por el nervio facial. La irrigación, vamos a tener que el vientre anterior está irrigado por ramas de la arteria submentoniana, ya que, bueno, estaba más cerca de la mandíbula, y el vientre posterior, al estar más cerca del oído, está irrigado por las ramas musculares de la arteria auricular posterior, ¿ok? Debido a su ubicación. Acciones principales, esto va a elevar el hioides y desciende la mandíbula. La mayoría de suprahioideos van a elevar el hioides, ¿sí? Debido a la posición que tienen. Acciones principales, eleva el hioides, desciende la mandíbula, ¿ok? Y el vientre posterior retrae el hioides. Luego tenemos al estilo hioideo, que va desde el estilo hioideo, apófisis estiloides al hioides, ¿ok? El nombre les dice todo. Inserción proximal, parte lateral de la apófisis estiloides. Con que sepan, la apófisis estiloides es bastante. Inserción distal, cuerpo del hioides. ¿Ok? Miren, este es el hioides, ¿sí? El músculo está yendo desde el cuerpo del hioides hasta la apófisis estiloides. ¿Sí? Se ve muy claro en esta imagen. Obviamente en el preparado no es tan bonito como esto, pero ustedes tienen que agarrar con la pinza, si es que tienen o si es que les proporcionan una pinza, con delicadeza ir agarrando, ¿no? O sea, van agarrando músculo y van viendo de dónde a dónde se dirige, ¿sí? Recuerdan, estilo hioideo, apófisis e estiloides al cuerpo del hioides, ¿sí? Inervación, nervio facial, irrigación, ramas musculares en la arteria facial. Acción principal, de nuevo, eleva y retrae el hueso hioides, ¿sí? Luego tenemos al miloioideo. Miloioideo, que es todo esto, es el piso de la boca. Esto lo que hace, inserción proximal, línea miloioidea de la mandíbula. Línea miloioidea de la mandíbula. Inserción distal, hueso hioides. Cuerpo del hioides, ¿ok? Miloioideo, línea miloioidea de la mandíbula al cuerpo del hioides, ¿sí? Inervación, nervio del mismo nombre, nervio miloioideo. Irrigación, rama sublingual de la arteria lingual. Y acciones principales, de nuevo, chicos, el helioides. En este caso, también la base de la lengua es el suelo de la boca y va a descender la mandíbula. Luego tenemos al genioideo, ¿ok? Genioideo, que es este que está acá, más o menos de forma triangular. De nuevo, por el nombre, genioideo va desde la apófisis geni, ¿ok? Apófisis geni inferior hasta el borde superior del cuerpo hioides, ¿sí? Ayúdense siempre con el nombre, ¿ok? Genioideo, apófisis geni. ¿Hasta dónde? Al hioides, sencillo, ¿ok?
Inervación, ramo de C1 a través del nervio hipogloso, ¿ok? El nervio doceavo que ya les había comentado anteriormente. Irrigación, rama sublingual de la arteria lingual también. Y acción principal, de nuevo, eleva el ilioides. ¿Ok? Eleva el ilioides y desciende la mandíbula. Si les llegan a preguntar función de algún músculo supraioideo, al toque, eleva el ilioides. ¿Ok? Eleva el ilioides y en este caso desciende la mandíbula. Luego tenemos al iogloso, que ese no lo van a ver por la posición en la que se encuentra, pero es importante que sepan que va desde el hasta mayor del ilioides, ¿ok? Hasta mayor del ilioides, hasta la base de la lengua, ¿sí? Hasta la base de la lengua. Eh, Inervación, nervio hipogloso, irrigación, arteria sublingual y submentoniana. ¿Ok? Acción principal va a deprimir, retraer la lengua. ¿Ok? Reprime, retrae la lengua. Ya. Tenemos al hiato ioglosomiloideo, ¿sí? Este hiato lo que hace es comunicar la región supraioidea. Ya. Va a comunicar la región supraioidea con el suelo de la boca. ¿Sí? Esta es la importancia. Se les va a explicar a más profundidad esto en un momento. ¿Sí? Lo importante, la teoría, que sepan esto, es que comunica la región supraioidea con el suelo de la boca. Esta región supraioidea con esta parte. ¿Sí? Tiene como límites al iogloso por acá y al miloioideo. Esos dos límites. Músculo miloioideo y músculo iogloso. ¿Hasta acá alguna pregunta de la región supraioidea? Ok. Región infraioidea, entonces. Región infraioidea, recuerden que son dos planos, ¿ok? Esto es importante que lo recuerden para fascias, porque las fascias básicamente es lo mismo, es el recubrimiento de cada uno de estos planos, ¿sí? Entonces, región infraioidea, primer plano, en este caso, con el número 1, tenemos al homoioideo, ¿ok? Con el número 1, el homoioideo. En este caso, se va a insertar en el borde inferior del ilioides, ¿sí? Borde inferior del ilioides, y la inserción distal se va al borde superior de la escápula u omóplato, ¿ok? Homoioideo. Va desde el omóplato, desde la escápula, hasta el ilioides, ¿ok? Recuerden que tenía dos vientres, ¿sí? Por acá vemos uno, y acá está el otro, ¿ok? Sencillo. Inervación, asa cervical, irrigación rama ioidea de la arteria lingual. Acción principal, lleva hacia atrás y hacia abajo el ilioides. Si los supraioideos elevaban el ilioides, los infraioideos van a descender el ilioides. ¿Sí? La mayoría desciende el ilioides. Para que recuerden como acción general de sus músculos. Luego tenemos al esternocleidoideo. Lo mismo, va desde el esternón. ¿Ok? El hueso que está acá es clavícula, sí, pero más o menos para que se hagan la idea que está por ahí, ¿ok? Eh, Esternocleidoideo, eso, desde el esternón hasta el ioides, ¿sí? Inserción proximal, borde inferior del hueso ioides. Inserción distal o epífisis medial de la clavícula, que es lo que vemos acá. Epífisis medial de la clavícula y el borde anterior de la horquilla esternal. La horquilla esternal estaría por acá, ¿sí? Más o menos se refiere a eso, ¿sí? Todo esto con el número 2 es tu músculo esternocleidoideo. Su función, igual, descender el ilioides, ¿sí? La inervación, lo mismo, asa cervical, ¿ok? Se repite en este caso. En un segundo plano, tenemos dos musculitos también. Tenemos al esternotiroideo, ¿ok? Perdón, me muero de calor. Ya, externo, igual, desde el esternón, desde la escápula,
hasta la línea oblicua del cartílago tiroides, que es esto que vemos por acá. ¿Sí? Entonces, inserción proximal del esternotiroideo, línea oblicua del cartílago tiroides. Inserción distal, cara posterior del manubrio del esternón. ¿Sí? Esternotiroideo. Manubrio del esternón, línea oblicua del cartílago tiroides. ¿Ok? Inervación, igual, asa cervical, irrigación, rama cricotiroidea de la arteria tiroidea superior. ¿Ok? Acción principal, desciende la laringe y el cartílago tiroides. ¿Ok? Luego, con el número 2 por acá, tenemos al tiro ioideo. ¿Ok? Desde el borde inferior del ioides hasta la línea oblicua del cartílago tiroides. Por el nombre se relaciona, ¿sí? Es lo más sencillo para recordar. Inervación, ramo tiroideo, igual asa cervical, ¿ok? Ramo tiroideo. Irrigación, rama ioidea de la arteria tiroidea superior. Y acción principal, desciende el hueso ioides, ¿sí? Desciende el hueso ioides. Luego tenemos al asa cervical. Lo importante de asa cervical, porque no es de los más preguntados, o sea, le pueden preguntar más el plexo cervical superficial que esto, ¿sí? No es como plexo braquial, que era sí o sí preguntable, ¿ok? Esto, que sepan simplemente que va a estar compuesto por una descendente lateral, C1, ¿ok? Esta que está acá, C1, rama descendente lateral C1, y por la descendente medial, ¿ok? C2 y C3. Se va a encontrar al nivel del tendón intermedio del homoioideo, ¿ok? Tendón intermedio del homoioideo, estaría más o menos por acá, ¿ok? Tendón intermedio del homoioideo. Y, como os había comentado, inerva los músculos de la región infraioide, ¿ok? A todos los músculos de la región infraioide. Por eso, cuando se menciona inervación, asa cervical, todos, ¿sí? Asa cervical, todos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta para pasar a las fascias, que es lo último de cuello parietal? Esta parte es muy sencilla, chicos. Ok, entonces, un recordar, ¿sí? Los músculos supraioideos, digástrico, estiloioideo, miloioideo, genioideo e iogloso, ¿ok? Los infraioideos son dos planos, primer plano, el esternocleidoioideo, el homoioideo, segundo plano, el esternotiroideo y el tiroioideo. ¿Ok? Con eso nos sirve para ver fascias. ¿Qué son las fascias? Las fascias son recubrimientos que permiten que los músculos se muevan libremente junto a otras estructuras y reduce su fricción. ¿Ok? Permite que los músculos puedan actuar, puedan moverse. ¿Sí? Son envolturas que se les da para que tengan mayor flexibilidad, por así decirlo. Vamos a tener tres fascias. ¿Ok? La superficial, media, profunda. La media se divide a su vez en una hoja, ¿ok? Hoja superficial, hoja media y hoja profunda, ¿sí? Entonces empezamos con la fascia cervical superficial. Ahora, acá vamos a ir de superficial a profundo con los músculos. ¿Cuáles son los músculos más superficiales? Porque acá lo importante es eh, lo piensen para que no sea tanto a memoria, lo pueden sacar razonando, ¿sí? Fascia cervical superficial. Los músculos superficiales, ¿cuáles son? El esternocleidomastoideo y el trapecio, ¿no? Son los más superficiales de todos, que lo pueden ver por acá, ¿sí? Los que resaltan primero, ¿cuáles son? Esternocleidomastoideo por acá y el trapecio por acá, ¿sí? Son los más superficiales, son los primeros, ¿ok? Entonces, la fascia cervical superficial obviamente va a envolver a los músculos más superficiales, siendo el trapecio y el esternocleidomastoideo. Esta fascia va desde el ligamento nucal, ¿ok? Ligamento nucal hasta la línea media, ¿ok? Hasta la línea media.
Como les había comentado, le voy a poner otro color. Un momento. Ya. Envuelve trapecio. Ok, lo envuelve completamente al trapecio, lo grasa el trapecio y se va después hacia el esternocleidomastoideo. ¿Sí? Esternocleidomastoideo. Fascia cervical superficial. Luego tenemos a la cervical media, hoja superficial. Después de estos músculos, ¿qué seguía? Si estamos hablando de una región infraioidea, lo más lógico es que tengamos primero a los músculos del primer plano, ¿verdad? Siendo el homoioideo y el esternocleidoideo. Entonces, esta fascia cervical media va a recubrir al homoioideo y al esternocleidoideo, ¿sí? Que son estos de acá. Homoioideo por acá y el esternocleidoideo por acá, ¿sí? Va desde el borde cervical de la escápula hasta el cuerpo del ilióides. Lo más importante es que se sepan qué recubre, ¿sí? Este sería el primer plano infraioide, ¿sí? Fascia cervical media, hoja superficial. Después tenemos fascia cervical media, hoja media. ¿Qué seguiría? El segundo plano, ¿verdad? Segundo plano teníamos al tiroideo y al esternotiroideo. Entonces, esta fascia cervical media, hoja media, me recubre al segundo plano de la región infraioide, ¿sí? Al esternotiroideo y al tiroideo, siendo el esternotiroideo el de acá, y el tiroideo no se ve porque estaría más abajo, ¿sí? Recuerden que es uno por encima de otro. Entonces, imagínense que el corte es por acá, entonces el otro obviamente no se va a ver, ¿sí? En esta imagen, ¿ok? Fascia cervical media, hoja media, reviste segundo plano de la región infraioidea, ¿ok? Al esternotiroideo y al tiroideo. Luego tenemos a la fascia cervical media, ¿ok? Profunda, hoja profunda o visceral. Como ya terminamos con los planos musculares, lo que queda es envolver lo que son arterias y vísceras, ¿ok? Teniendo en este caso, miren, de acá de azul hay la yugular, vena yugular interna, ¿ok? Al décimo par craneal, de amarillo por acá, que es el nervio vago, décimo par craneal, ¿ok? Ya la arteria carótida acá de rojo, arteria carótida común, ¿ok? Se le da todo este recubrimiento, a todo el paquete vascular nervioso se le da el recubrimiento por la fascia cervical media, hoja profunda, ¿ok? Y tenemos vísceras cervicales que se ven acá. Tenemos a la tráquea, al esófago y a la tiroides, ¿ok? Tráquea, esófago, tiroides. Se le da recubrimiento. Y por último, la fascia cervical profunda va a revestir a los músculos anteriores al trapecio, ¿ok? Que son el escaleno medio, ¿ok? Escaleno medio, anterior, posterior y los músculos prevertebrales, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta para pasar a cuello parietal 2? De fascia, de músculos, triángulos. ¿Todo claro entonces, chicos? Ok, un momento.